sino porque estamos necesitados de su presencia. ¿Cuántos han venido necesitados de su amor? Yo le pregunto, ¿cuántos han venido necesitados de su gracia infinita? Jesucristo dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. En esta hora podemos acercarnos precisamente ante el trono de la gracia de Dios y recibir misericordia para cada una de nuestras vidas. Le animo a ponerse de pie. Entonces vamos a orar al Señor para que Él sea el que hable a nuestras vidas y por supuesto a poner delante de Dios cada una de estas necesidades. Vamos a hacer algo mejor. Fíjese que las peticiones vamos a orar al final, ¿le parece? Y ahorita solamente le vamos a pedir al Señor para que Él sea el que hable a nuestra vida. ¿Usted ha venido con el deseo de que Dios le hable, hermano? Pues entonces pidámoselo. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre puestos de acuerdo, ¿qué va a pasar? No, lo vamos a recibir. Y por eso es que ahora nos presentamos delante de ese Dios. ¿Qué le parece si todos levantamos nuestras manos al cielo? Aún servidores, todos los que estamos en este lugar, levante sus manos al cielo y digámosle al Señor: Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder estar anclados en esa roca inconmovible de los siglos. Gracias porque tú tienes, Señor, un pueblo que has lavado con tu sangre preciosa. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias por ministrar a tu pueblo. Gracias porque tú sigues siendo el poderoso en medio nuestro, porque nada acontece a nuestra vida sin que sea tu perfecta voluntad. Comprendemos muy bien, Dios mío, que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Y tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros para darnos, Señor, el privilegio de congregarnos, de darnos la oportunidad de buscar más de tu bello rostro, buscar más de tu presencia. Gracias te damos, Dios mío. Así como de pronto viene esa brisa de lluvia, así la manifestación de tu Espíritu Santo llene, fortalezca, en este momento sane a cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Pero también, Señor, te pedimos que con nuestras manos en alto, ahora danos el maná para este día. Danos la porción de tu Santo Espíritu, Dios mío. Danos, Padre Celestial, más de tu palabra, que siga siendo la antorcha que ilumina nuestro camino, nuestro destino. Te lo suplicamos, sabiendo, Padre, que nada acontece a nuesra vida sin que sea tu perfecta voluntad. Escucha el clamor de este pueblo, escucha el clamor de tus escogidos, escucha el clamor de cada líder, de cada lideresa en este lugar. Mira, tu pueblo, Señor, se ha reunido para que tú hables a nuestra vida, para que tú llenes, Señor, nuestros lagares de bendición, de mosto sobre cada uno de nuestros corazones. Gracias, Cristo Jesús, gracias te damos. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, habla a mi vida, lo ruego, habla a mi vida. Habla a mi corazón, Señor, habla a nuestras vidas. Tu pueblo, Señor, tu pueblo escucha, Señor, tu palabra en esta hora. Gracias te damos, Dios mío. La gloria y la honra la declaramos solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. ¿Puede decir un fuerte gloria a Dios? Lucas capítulo 22, versículo número 31. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo número 22, una porción muy conocida. Bendito sea nuestro Dios. Lucas, capítulo número 22, versículo número 31. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Vamos a leer ese versículo 31, solamente ese versículo 31. Quiero que juntos, hermanos, meditemos en ser procesados como el trigo. Es un término bíblico, ese es el tema: procesados como el trigo. Si todavía usted no tiene una Biblia, está en pantalla el versículo para que todos leamos la palabra de Dios a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una vez más, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo.
Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Hermanos, de todos es conocido que en el contexto en el cual se menciona este versículo es precisamente cuando Jesús va a anunciar a sus más allegados las dificultades, los procesos por el cual ellos están siendo atravesados. Este pasaje nos ocupa directamente, precisamente en el proceso por el cual Dios, por medio, voy a decirlo, de Satanás, ha de llevar a un proceso en la vida de Pedro. Es interesante entonces notar dos cosas a manera de introducción. En primer lugar, que todos los que estamos acá, todos los nacidos de nuevo, todos los que hemos experimentado la bendición de ser llamados hijos de Dios, debemos atravesar procesos en nuestra vida espiritual. Y debemos hacer alusión a lo que muchas veces nosotros hemos cantado, como por ejemplo, vamos escalando peldaños, vamos llevando la luz, vamos, sigamos nuestro camino. El camino de la vida espiritual nunca, hermanos, ha sido fácil. Siempre han habido dificultades, siempre hay problemas. Esos procesos y tratos de Dios algunas veces son rechazados. ¿Pero por qué son rechazados? O porque hay veces no comprendemos los procesos de Dios. Si a Pedro se le hubiese dicho, mira Pedro, resulta que en este momento Satanás te ha pedido para zarandear. En ese momento la respuesta de él fue, no, ¿y cómo va a ser eso? Yo no lo entiendo. Cualquiera que está atravesando esos procesos, en el inicio de ese proceso normalmente nosotros no comprendemos, pero Dios sí tiene un plan perfecto para ese proceso. Ahora bien, ¿por qué no entendemos que son necesarios los procesos para alcanzar la medida que Dios quiere que nosotros demos? Mire, se lo voy a decir tan claramente. Aquella persona, aquel hijo de Dios que no atraviesa procesos y no somos zarandeados como el trigo, entonces se lo voy a decir claramente, no somos hijos de Dios. ¿Están acá? Porque esa es la clave. Dice más, así como el trigo tiene que pasar por un largo proceso hasta convertirse en un alimento útil, igualmente el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe pasar por los procesos que Dios le ha marcado. ¿Y cuáles son esos procesos? Por cuestión de tiempo, podemos ver las exigencias de calidad en cuanto al proceso del trigo.
En primer lugar, el trigo va a necesitar, para que se convierta en eso, un labrador. Va a necesitar un molinero, va a necesitar un panadero y va a necesitar que ese trigo también lo consuma alguien que ha atravesado precisamente ese proceso para convertirse no solamente en una harina, sino en pan. Ahora bien, habiendo definido ese proceso y de una manera ilustrativa, como lo está mencionando precisamente acá en el Evangelio según San Lucas, podemos mencionar que todo comienza con la tierra. Esa es parte del proceso y quiero que me preste su atención. La primera, la tierra somos cada uno de nosotros al comienzo. ¿Y qué se necesita, hermano, hermana? No solamente los agricultores saben que para poder sembrar, ¿qué se necesita primero? La tierra. Pero después de tener la tierra, ¿qué más se necesita? Casi no les escucho, pero voy a intuir que están diciendo preparar la tierra. Entonces eso, lo que Dios quiere en la vida del cristiano es preparar nuestras vidas, prepararnos para esos procesos. Cada porción de tierra es arada para crear un ambiente propicio para la semilla. Oiga esto, cada porción de tierra es arada para crear un ambiente propicio para esa semilla. El arado representa los momentos difíciles en la vida que Dios utiliza para ablandar nuestro corazón endurecido. La letra está un poco pequeña, pero se lo voy a leer. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos dice: el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Entonces note, para que tengamos trigo, para que tengamos alguna cosecha, lo que se debe de hacer es labrar, procesar, cuidar la tierra. Y si la Biblia nos pone como principal objetivo que nosotros somos parte de la tierra, ahora puedo ejemplificarle en base a una parábola los 4 tipos de tierra. En primer lugar, los estados que encontramos es la tierra que está en el camino. Esos son los cristianos que están precisamente en el camino, en el verdadero, que cuando la semilla es sembrada, inmediatamente nosotros reconocemos que es la palabra de Dios. Pero cuando la tierra está, ese fruto, esa semilla cae en tierra de pedregales, lo que va a pasar es que solamente es cuestión de tiempo para que esa tierra no logre germinar porque está envuelta en pedregales. Y la semilla, si empieza a salir, resulta que no va a crecer porque no tiene un cimiento. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios y necesitamos ser procesados como el trigo, y también la Biblia, por medio de esta parábola, nos compara en esos estados de tierra. Ahora yo le pregunto, ¿en cuál se identifica usted? Y ahí sí la letra la va a ver porque está grande. La tierra junto al camino, la tierra en pedregales, la tierra que está llena de espinos, o es una tierra fértil, es una tierra buena, es una tierra que está receptiva para escuchar y ser procesados precisamente. Veamos más por cuestión de tiempo, el grano de trigo. El grano de trigo lo voy a ilustrar de 3 formas. En primer lugar, la Biblia, ¿a quién le da precisamente el tema o el concepto del grano de trigo? Jesús, quien fue sembrado en el mundo por el Padre para la salvación de muchas personas. Y ahí está en pantalla, Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Díganlo más fuerte, ¿qué pasa? Lleva fruto. Entonces, para que el grano de trigo lleve fruto, lo primero que es que en esa tierra esa semilla tiene que morir. Y la primera figura que encontramos en los evangelios que fue procesado como trigo es Jesús. Jesús fue molido por nuestras rebeliones. Es Isaías que nos da ese concepto. Entonces note, el grano de trigo es Jesús. Veamos otro detalle. Siempre en esa figura del grano de trigo,
Salmos capítulo 72, versículo 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres ¿de dónde? En los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. ¿De qué nos está hablando el salmista? De que la semilla es depositado en un puño, dice, en un puñado, esa es la palabra correcta. Y en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad van a florecer. Entonces note, siempre que vamos a depositar una siembra, vamos a tener una cosecha. Eso es así. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Recuerde que le estoy presentando la figura del grano de trigo como Jesús. Jesús murió una sola vez para darnos vida y vida en abundancia a todos los que estamos en este lugar. Bien, Jesús padeció y sufrió hasta la muerte, precisamente como esa semilla que tiene que morir para poder empezar a hacer una plantita. Pero al morir esa semilla da fruto precisamente, y ese fruto nosotros somos producto de ese fruto de trigo, es decir, de Dios, de la muerte de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros también es ese trigo. Ahora paso a la siguiente figura. No solamente la Biblia le da la figura del trigo a Jesús, que el trigo para que lleve fruto debe de morir una sola vez, y ese es Jesús. Pero también la Biblia, y lo estamos viendo también en el Evangelio de Lucas, que cada uno de nosotros también es trigo, que debe ser sembrado en el mundo para que podamos llevar fruto. Es algo así, hermano, como lo que dijo Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, note que para poder llevar fruto, para que la gente reconozca un fruto terminado, un producto terminado, debemos atravesar esos procesos. Ahora bien, de manera misteriosa brota la semilla que fue sembrada en la tierra, según lo declara Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27. Decía además: así el reino de Dios, cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es el proceso. Cuando el agricultor va a arar la tierra, tiene todo el campo de alguna manera estructurado para poder depositar la semilla. Deposita la semilla, y en ese momento él pasa el día, pasa la noche. Si tiene que abonar, pues abona. Si tiene que regar, pues riega específicamente esa semilla para que lleve fruto. Pero el proceso por el cual él pasa, él no va a estar todos los días viendo, pero sí va a llevar fruto. O sea, él da por sentado que si siembra, va a cosechar. Pablo expresa precisamente en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36. Por eso me estoy apoyando de diapositivas, porque sé que son varios versículos, y para que no fuese tedioso que usted los esté buscando, pero sí necesito que me ayude a leerlos. Dice Primera de Corintios 15, 36: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Oiga, qué interesante. Interesante, porque normalmente nosotros sabemos que debemos crecer, que debemos de ir como la luz de la aurora, que va en aumento, y para que cuando Cristo venga seamos perfectos. Pero para llegar a la perfección tenemos que ser procesados. Sigamos. Jesús es el primer trigo nacido del Espíritu Santo, haciéndose hombre para salvarnos. Todavía estoy ejemplificando esas metáforas. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿en qué momento de la historia, voy a decirlo, es que Jesús se compara con el trigo? Cuando muere. Para poder darnos vida a cada uno de nosotros, era necesario que ese grano de trigo, Jesús,
muriera para salvarnos a usted y a mí. Y esa es prueba de su amor. Ahora vea esto. Esa semilla es Cristo mismo y su palabra, que surge en nuestros corazones y nos da vida cuando estamos dispuestos a aceptarlo. Solamente es cuando estamos dispuestos a aceptarlo. Santiago capítulo 1 versículo 18 nos dice: Él de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De esa voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De qué nos habla eso? De que Él no nos va a meter, voy a decirlo, en el horno, como ya lo vamos a ver más adelante. Él no solamente nos dice que debemos ser procesados como trigo. Él fue procesado como trigo. Él nos dio ejemplo también. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de qué? Incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ese ejemplo salvífico, por esa muestra, Él nos dice entonces que hemos de ser procesados como trigo. Él ya sufrió nuestros dolores, ya sufrió la terrible situación del proceso, pero como Él venció la muerte, usted y yo también podemos ser vencedores ante los procesos que estemos enfrentando. Sigamos. Ahora, no puedo omitir, hermano, también hablando acerca de los procesos del trigo, acerca de algo que se compara, tal vez no se compara, se ve como si fuera trigo. ¿El qué es? La cizaña. Toda planta de trigo que nace tiene que enfrentar situaciones peligrosas que le ofrece la cizaña. En Mateo capítulo 13 versículo 26, que es un pasaje muy conocido, nos dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también el qué. Dígamelo fuerte, apareció también el qué. La cizaña. Entonces note, cuando de pronto estamos siendo, y la Biblia nos da gráficamente que nosotros somos procesados como el trigo, aun cuando somos procesados como el trigo, parte de ese proceso es que junto con ese trigo está creciendo la cizaña. Hoy no vinieron, pero debemos de tener en cuenta que siempre a la par del trigo va a estar la cizaña, que no se le olvide. ¿Qué es cizaña? Es una planta parecida al trigo, con semillas venenosas, que crece espontáneamente en los sembrados, como se narra en esa parábola. Ahora bien, habiendo definido el concepto de trigo, habiendo definido también el concepto de cizaña, la Biblia también nos compara precisamente con este detalle. Todo nuevo creyente es como una planta de trigo. ¿Me está escuchando, verdad, hermano? Sé que hay distracción por la lluvia, pero es importante lo que quiero dejarle. Todo nuevo creyente es como una planta de trigo que está expuesto a los peligros que le ofrece la cizaña y debe saber enfrentarla. Jesús dijo en Mateo 13:30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta ¿qué? Hasta la siega, cuando es necesario cortarla, el proceso. Y vea esto: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, y al tiempo de la siega, permítame repetirle, yo diré a los segadores: recoged primero el ¿qué? ¿El qué dice? La cizaña. Entonces note, nosotros no es que vamos a decir o vamos a evaluar en cada culto, bueno, a ver quién es trigo y quién es cizaña. No, aquí de lo que se trata es: por sus frutos los conoceréis. Cada quien debe de identificarse. Un poquito dura la metáfora, sí, pero ahí lo estamos viendo. Recoged primero la cizaña. Entonces, ¿quién va a recoger la cizaña? Los segadores. En esta expresión es la figura de Cristo. Él se va a encargar a su tiempo y atarla, dice, en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Es decir, hermano, lo que usted y yo estemos enfrentando, el problema, la enfermedad, la dificultad,
la lucha colectiva, aún a nivel de iglesia, es parte del proceso de Dios. A Dios no lo sorprenden las enfermedades como a nosotros. A Dios no le sorprenden las malas decisiones que nosotros estamos tomando constantemente. A Dios no lo sorprende. Él es Dios, dice el profeta, y no hay más. Él nos ha metido en este proceso y nos dio ejemplo de cómo salir victoriosos de ese proceso. Sigamos. La cizaña produce en el creyente, ¿qué produce? Ahora sí los puedo escuchar a ustedes, ya se fue un poquito. ¿Qué produce? Número uno, desánimo. Segundo, desviación doctrinal. Tercero, argumentos y excusas a la hora de no querer presentar frutos dignos de arrepentimiento. Cuarto, entretenimiento, alejamiento y hasta muerte. Oiga, esto de la cizaña está difícil. Digo porque normalmente nosotros no podemos identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña, más cuando ya ha sido cortada. Eso es lo que nos está dejando precisamente esta metáfora. Ahora bien, el trigo y la cizaña deben crecer juntos. No nos compete a nosotros quitar la cizaña, le compete a Dios. Mateo 13:28, Él les dijo, ahora ayúdenme a leer ese versículo. Un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Está hablando de quiénes? No me están siguiendo, présteme atención. 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Y le pongo un ejemplo. Judas fue cizaña, usted, que estuvo con Jesús hasta su muerte, pero el Señor no lo quitó. Él solo se entregó. A que a nadie se le quita. Por sus frutos podemos llegar a conocer a las personas. Tengo que seguir, hermanos. Siega procede cuando el trigo está maduro y el agricultor toma la hoz para cortarlo y extraer de ella precisamente ese fruto. Aquí voy a entrar en unos detalles interesantes y ya voy a entrar en los procesos. El proceso de la siega. Marcos capítulo 4 versículo 29 nos dice, y cuando el fruto está ¿qué? Maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces note, siempre que usted va a sembrar algo, va a tener fruto. Y es Pablo que va a ampliar en su carta a la iglesia de los Gálatas, o como también se le dice a la iglesia de Galacia, que va a decirles, oigan, no solamente ustedes debían de haber presentado bienaventuranzas, o voy a decirlo de esta manera, que sean hijos de Dios, sino que también lo que ustedes siembran, tarde o temprano, lo van a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estaremos sembrando? Yo siempre le he preguntado a la iglesia, y este es el punto, ¿cómo nos vemos nosotros? Parte del proceso por el cual Dios quiere llevar a esta iglesia es precisamente a una búsqueda de su presencia. Eso que nunca se le olvida, hermano. Todos necesitamos buscar más y más de Cristo. No solamente cantarlo, sino buscar en cada culto la presencia de Dios. Marcos 4:29, hablando de la siega, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz, porque la siega ha llegado. Es decir, llegó el tiempo. Ya no es momento de estar sembrando. Ya no es momento de estar quitando la cizaña que estaba alrededor. Es el momento precisamente de la siega. ¿Qué es siega entonces? Defino ese concepto. Es el proceso de separación del grano del trigo y de la planta para ser preparado y enviado para el cumplimiento de su propósito. Muchas personas que están en este lugar están siendo procesadas por Dios. Y me atrevería a decir que toda la iglesia está siendo procesada. Pero ante esos procesos, muchas personas se debilitan, no quieren continuar, se ven destrozados, se ven vapuleados.
como él mismo precisamente, y es el texto base, como Pedro se sintió cuando el Señor le dijo: mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo. Pero aquí viene el punto: pero yo ya rogué para que tu fe no falte. Entonces, en los procesos de Dios, cuando llegue el momento de la siega, ¿qué es lo que nosotros tanto necesitamos? Depender de Dios. Siega es el llamado a servir. Ahora lo aplico, el concepto de siega a nuestra vida espiritual. Jesús fue cegado como un trigo y le fue aplicada la hoz en ese proceso de separación. Recuerde que la hoz es un proceso prácticamente de separación para dar cumplimiento a su ministerio. ¿Y dónde encontramos eso? Lucas capítulo 4 versículo 18, que nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Había llegado el momento. O sea, tenía que separar. Ya no era momento precisamente de estar en la hoz. Ahora era el momento de hacer público su ministerio, que solo iba a durar 3 años y medio, pero suficientes para darnos vida y vida en abundancia. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y como si fuera poco, a poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Entonces, si ciega es un llamado de Dios, ahora veamos este detalle: el proceso de trillar. La trilla del grano maduro, precisamente del trigo, es esto, que es trilla. Es el proceso de poner el trigo en una rueda de moler o machacar el trigo, pisoteándolo por medio de bueyes, con el fin de descubrir el grano de su cascarón. Aquí entro en detalles, hermano, en cuanto al proceso del trigo. Si la Biblia nos compara que nosotros tenemos que, para llegar a la estatura del varón perfecto, ser procesados como el trigo, ¿a cuántos les gusta esa ilustración? Para que el trigo produzca su efecto, el propósito por el cual es trigo, se pone en una rueda de moler para poder separar, o si no le gusta la rueda de moler, machacar, pisoteando por medio de bueyes, con el fin de descubrir el grano del cascarón. La trillada es exactamente eso lo que le estoy mencionando. La trillada tiene como fin descubrir el grano y manifestar la verdadera realidad. Trillar es símbolo de pisoteo, de maltrato, de quebranto, de humillación, de atropello, de opresión, de violencia. Son tribulaciones. Cualquier parecido con alguien, pura coincidencia. No es cierto, hermano, que cuando estamos siendo procesados, solo nos queda una cuestión, y es buscar más de Dios. Porque cuando todos nos prometieron fidelidad, no había nadie. Y no conozco ninguno, hermano, de los personajes de la Biblia, mujer o hombre, que no tuvo que ser procesado. Elías mismo había degollado 450 falsos profetas de Baal. Era el hombre de Dios. Cuando logró experimentar que cayera fuego del cielo y consumiera aquel holocausto, y aquellos seguidores de Baal seguían rasgando, en ese momento él va a tener que atravesar su proceso de trigo. Saliendo de ahí, aparece la impía, esa famosa Jezabel, y le dice: así como degollaste a esos profetas de Baal, de nuestro Baalito, así te voy a cortar la cabeza. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó? Se fue a refugiar en un arroyo, en una cueva. Señor, quítame la vida. Ya nadie te quiere, ni me quiere a mí. A tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Y era cierto, pero era el proceso por el cual Dios quería llevar al hombre de Dios. El mayor problema es que nadie se le había acercado a Elías y le había dicho: mira, Elías, las cosas están duras, pero te felicito por haber degollado a esos falsos profetas de Baal, pero estamos contigo, Elías, estamos orando por ti. No hubo nadie. Dios le habla a él y le dice: mira, Elías,
Las cosas no son tan fatales como tú piensas. Tú piensas que en ese proceso solo tú has quedado, pero yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Yo estoy contigo. En esos procesos, hermano, está Dios. Le puedo mostrar un ejemplo más, si gusta. Pablo, cuando había predicado, cuando dejó de ser un ministerio independiente de la iglesia de Jerusalén para ir y predicar al gentilicio, a la gentilidad, él va a recibir muchos problemas. Es más, los ancianos de Éfeso le dicen: mira, Pablo, no subas ahí, lo que te esperan son cárceles, lo que te espera es sufrimiento. Y efectivamente, dice también él: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno estuvo a mi lado, pero Dios me vino y me consoló. En esos procesos que estamos atravesando está la mano de Dios, que no se le olvide. Hay momentos en la vida del creyente cristiano, oiga, ¿cómo lo escribo? Cristiano, que es trillado, porque Dios quiere manifestar su verdadera naturaleza y carácter al fin de moldearlo y enviarlo como un verdadero cristiano. ¿Quiénes quieren ser procesados entonces? El que calla otorga. Su silencio dice mucho. Sí, es que no es muy alentador. Ahora le pregunto una vez más: ¿cuántos son hijos de Dios acá? Yo levanto la mano también. Tenemos que ser procesados. Sí, no es un mensaje muy alentador, pero le doy mi palabra que si atravesamos estos procesos, si confiamos no en nuestra capacidad, no en el fruto que nosotros estemos dando, sino en el proceso por el cual Dios nos va a llevar, hermano, esperan cosecha abundante para su vida, porque después del proceso de Dios viene el producto terminado y la bendición de Dios para su vida. Por eso que después de que una iglesia se encuentra atravesando situaciones difíciles, vienen las bendiciones de Dios para cada una de nuestras vidas. Con los ojos de la fe yo puedo ver todas esas sillas llenas en este lugar. Y va a haber un día, hermano, donde usted que ya tiene tiempo de estar acá, va a tener que cederle su silla a un amigo. ¿No lo cree? Ya va a ver lo que Dios va a hacer con nosotros si estamos dispuestos a ser procesados como el trigo. Unos trillados económicamente, aquí vienen las figuras. Unos van a ser trillados económicamente. ¿Y qué es trillar? Es machacar económicamente. Otros van a ser trillados a través de una enfermedad, otros a través de diferentes maneras. Pero lo importante es que detrás de ese trillar está la mano de Dios. La trillada descubre el grano que nosotros somos. Manifestamos el verdadero carácter, la realidad espiritual por lo cual Dios nos quiere llevar. Entonces, el primer proceso, ¿cuál es? Es la trillada. Y si este no le gustó, siéntese bien y no se salga, porque este no le va a gustar. Estoy hablando del proceso del trigo. Se le llama, ¿cómo se le llama? La aventada. ¿Y a qué se refiere usted? Mateo capítulo 3 versículo 12. Su aventador está en su mano. Ahí está. Y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿quiénes son los que somos procesados? Como el trigo. Y si el trigo es procesado, para procesarlo hay que aventarlo para descubrir aquel cascarón o dejar aquello que Dios quiere cumplir en cuanto a ese fruto. La aventada es el proceso de tirar el trigo molido hacia arriba con el fin de separar la cáscara o afrecho, como le dicen ellos, que no pesa a través del viento del trigo, se queda. Es decir, que cuando había, y se le llama aventada, cuando avientan al aire, el viento se lleva todo aquel cascarón. Cuando atravesamos los procesos de Dios,
de manera colectiva, de manera individual, Dios está descubriendo todos los enseres viejos, los despojos que no necesitamos en la vida espiritual para convertirnos en un modelo terminado para la gloria de su nombre. Pero ¿cuántos quieren ser aventados por Dios? Sí, porque esa es la figura que está usando Mateo y que yo la estoy retomando hablando acerca del proceso del trigo. Es algo así, hermano, como que nos avienten al aire y de pronto nos cache. Pero ¿quién nos va a agarrar? Voy a cambiar esa palabra porque están oyendo en otro país. Agarrar. ¿Y quién nos va a agarrar? Cristo Jesús. En ese proceso, mi querido hermano, mi querida hermana, usted no está sola. Usted no está solo. Están los brazos amorosos de Cristo Jesús para sostener su vida y decirle: yo estoy contigo. En ese proceso no te voy a dejar solo. Es más, en el pasaje principal le está advirtiendo. Dichoso a Pedro que le advirtieron. Pero a nosotros, ahora Dios nos está advirtiendo que el proceso por el cual debemos atravesar es eso. Nos van a aventar, nos van a hacer a un lado. Los seres humanos lo podemos equivocarnos y destituirlo a usted, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca te va a destituir. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, por lo tanto vale la pena. Es el proceso que Dios tiene. En la antigüedad, la trilla y el aventar eran dos pasos en ese proceso. Isaías, que usa mucho las figuras, nos dice en el capítulo 21, versículo 10: oh pueblo, miren, ayúdenme en la lectura porque los veo muy indecisos. Isaías 21, 10, a la cuenta de 3, que dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, en el proceso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser trillados y vamos a ser aventados. ¿Cuántos quieren seguir ese proceso? Es que no hay otro camino. Ese es el punto. ¿Queremos llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Quiere llegar usted, hermana, a cumplir el propósito de Dios? Este es el proceso. Primero, lo golpeaban, esa aventada. Lo golpeaban en espigas de trigo, a menudo empleadas para simbolizar a Israel. Es lo que nos está explicando Isaías. Para romper las semillas y sacar el valioso grano que tenía en su interior. Entonces, cuando Dios nos avienta, en primer lugar, lo que Él quiere es despojarnos y sacar solo lo que Él necesita en nuestra vida. Segundo, las semillas entonces se aventaban al aire para que se llevara el viento, la paja sin valor, y quedara el grano que caía en el nuevo, de nuevo al piso, siendo aventado. Entonces, hermano, ¿cuál es el proceso por el cual tú estás atravesando? Detrás de un proceso vendrá una bendición. La tormenta no dura toda la vida. Siempre hay 4 estaciones: verano, invierno, otoño, y la otra se la dejo de tarea. Siempre la noche no durará. Siempre después de la noche hay un nuevo amanecer. El profeta es el que decía que en ese momento saldrá el sol de justicia para iluminar nuestro camino. Sigamos por el tiempo. Moler, el tercer proceso del trigo. ¿Cuál es? ¿Me lo dicen ustedes ahora? Moler es triturar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas partes hasta hacerlo ¿qué? Polvo. Machacar, pulverizar y desmenuzar. Ese es el proceso. Isaías, recuerde que él es el que utiliza más estas metáforas. Isaías 53:5. Mas él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿Y qué dice más? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por el tiempo, hermanos, el proceso de moler del creyente cristiano, aquí lo aplico este proceso, para atravesar ese molino, son las maneras de ser maltratado, de ser perseguido, de estar fatigado, de llegar a desfallecer en la vida. Es el salmista David
que proclamaba estas palabras. No me dio tiempo para darle el ejemplo específicamente en qué estación de proceso es que David dijo estas palabras, pero sí las dijo David. Capítulo 38, versículo 8. Estoy, ¿qué decía él? Debilitado, estoy molido en gran manera. Y oiga esto, gimo a causa de la conmoción. ¿De qué? De mi corazón. Oiga, hermano, este es el proceso. Con este finalizo. La horneada. Después de todos esos 3 procesos que ya le mencioné, viene la horneada. ¿Y qué es el horno? El horno es una cámara usada para conocer los alimentos, para cocer los alimentos. Todo pan moldeado es crudo y debe pasar por el horno. Imagínese todo el proceso por el cual pasa el trigo para que usted se eche un buen pedazo de pan, una semita con café, dice alguien. Todo el proceso que tiene que atravesar. Perdone la figura, pero es bíblica. Así nosotros también debemos pasar por el horno de fuego, por el horno de la desesperación, por el horno de la enfermedad. Hornear el pan es pasarlo precisamente el proceso para que dé el fruto adecuado. Razones para ser pasados por el horno: que usted sea una persona apta para el consumo. La gente quiere algo de nosotros, y este es el detalle. Dios quiere que tenga gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Casi finalizo, hermano. ¿Qué es lo que marca la diferencia entonces? Los procesos que nosotros hemos de enfrentar. Cada uno de nosotros debe ser un verdadero pan de vida espiritual, alimentando a aquellos que están hambrientos de Dios. Después de todo ese proceso, después de la trilla, después de haberlo aventado a usted, después de depositarlo en la cámara del horno, hermano, usted va a ser un cristiano victorioso. Por eso le dije, todos los días en el templo, quiero cerrar de esta manera, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero ¿quién les inculcó eso? Dios. Pero para que eso fuese posible, Pedro tuvo que atravesar ese proceso. Aquel que le dijo al Señor: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas, mi vida pondré por ti. No, Pedrito, si es que tienes que atravesar el proceso. Ahora le hago las preguntas de rigor. No solamente sabemos que vamos a atravesar por ese proceso, muchos de nosotros estamos en ese proceso. La pregunta es, aquí finalizo: ¿cuántos se quedaron en el proceso porque han dejado de percibir y llevar fruto de bendición a las personas? Porque nos quedamos. No nos gusta el ser trillados, mucho menos el ser aventados, ni mucho menos que Dios nos deposite en el horno. La trituradora de Dios realmente es fulminante. Pero es así, hermano, como con esta figura termino, como cuando usted pone ese jugo, ¿verdad? Va a ser un jugo de naranja, de zanahoria, lo que usted quiere. Lo deposita el fruto, pero de pronto ese exprimidor va a sacar solamente el jugo. Y por un lado, ¿qué queda? Ahí están diciendo varias palabras ustedes. Dios desea apartar de nosotros todo el pecado, despojarnos del peso del pecado que nos asedia, y que corramos por delante la carrera que tenemos, viendo a Cristo Jesús, que es el blanco perfecto. No dudo, iglesia, no dudo, y se lo digo, y acuérdese el día y la hora, martes, que le estoy diciendo: vienen tiempos de cosecha abundante para nuestras vidas. Sigue el proceso de Dios. Sigamos, iglesia, no desmayemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Me quedan 2 minutos suficientes para que la iglesia doble sus rodillas. No se ponga de pie. Ahora doble sus rodillas, por favor. Por favor, todos.
los que estamos en este lugar y que sabemos que estamos en un proceso de parte de Dios, doblemos nuestras rodillas. Doble sus rodillas, por favor. Y dígale al Señor con sus manos en alto: Señor, estoy en ese proceso. Usted que está a punto de tomar una decisión trascendental en su vida, en su empresa, en su negocio. Oh, mi querido, a buen lugar usted ha venido. Oh, mi querida hermana, a buen lugar usted ha venido. Es simplemente que reconozcamos que es parte del proceso de Dios el poder darnos su bendición. ¿Por qué no en este momento? Porque no tengo mucho tiempo. Levanta sus manos al cielo, por favor, levante sus manos, así de rodillas, y dígale al Señor: Señor, estas manos las pongo al servicio de tu obra. Ayúdame en este proceso que estoy atravesando, en esta enfermedad que ha venido a doblegarme, en esta situación que me hizo tambalear, en esta situación que me hizo quizás perder hasta el gozo de mi salvación. Cuidado. Pero en esta hora, afirma tus rodillas, afirma tu bendición, que juntos en este momento seamos procesados. Pídele al Señor por ese proceso que usted está enfrentando de manera individual. Pídele al Señor por ese proceso. Puede ser económico, puede ser enfermedad, puede ser situación difícil. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Si ya puso ese proceso en sus manos, ahora quiero que con mucha más autoridad usted levante sus manos al cielo y le diga al Señor: Señor, yo pongo esta iglesia en tus manos. Ayúdeme a orar, por favor. Yo necesito de su oración, usted necesita de mi oración. Levante sus manos y levante su voz y dígale al Señor: Señor, yo ahora doblo mi rodilla y pongo delante de ti, Señor, esta iglesia, esta congregación. Ayúdanos a ser procesados como el trigo. Ayúdanos a ser victoriosos. Ayúdanos a adorarte a ti, a alabarte a ti en las buenas y en las malas. La iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene siempre. Siempre va a conquistar. Siempre va a vencer murallas. Siempre va a vencer obstáculos. Porque Dios está con nosotros. Porque en ese proceso Dios nunca nos va a abandonar. Los brazos de Dios estaban extendidos para recoger a Pedro, que se estaba ahogando en alta mar. Si sientes que te estás ahogando, extiéndele los brazos a Dios y dile: Señor, ayúdame, auxíliame, guíame, ya no aguanto. Y Dios en este momento va a cobijar tu vida y va a ministrar tu corazón. Oh Dios, gracias por este remanente fiel, por estas personas que siempre están buscando la presencia de Dios, que siempre están buscando del oportuno socorro, de la gracia de Dios, de su amor, de su benignidad que nos lleva al arrepentimiento. Mientras usted está orando, aquí hay personas que no lograron atravesar el proceso de Dios y se quedaron. Yo quiero invitar a aquellas personas que necesitan venir a los pies de Cristo Jesús. Sálgase de su lugar y vamos a orar. No voy a extenderme mucho en este llamado. Si usted necesita venir a los pies de Cristo Jesús y reconocer que sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios, entonces sálgase de su lugar, venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Si usted se alejó por la razón que sea y quiere venir a los pies de Cristo Jesús, levante su mano, póngase de pie, sálgase de su lugar y venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Venga, reconozca su necesidad espiritual, reconozca el señorío de Cristo sobre su vida, reconozca la capacidad que Dios tiene para libertarle, para darle una vida nueva. Aquí hay una señorita, bienvenida. ¿Habrá otra persona? ¿Habrá otra vida que quiere decirle al Señor: Señor, ayúdame para convertirme en un verdadero hijo tuyo?
y buscar de tu presencia y buscar tu rostro. Hermano, no puedo extenderme más. ¿Habrá una vida? Hago la última invitación. En lo que usted está orando por su proceso, por ser procesados como el trigo, así yo le invito. No va a poder ser procesado si no toma en cuenta a Dios. Y el primer paso a la determinación es tener a Cristo Jesús como su Salvador personal. Aquí haya una vida. Habrá otra persona que dice: yo quiero correr a los brazos de Dios. Hago la última invitación, caballero, señorita, ¿quieres venir a los pies de Cristo Jesús? Venga, estamos orando por usted. Las personas en este momento están de rodillas orando por su proceso, pero estamos orando por usted. Estamos intercediendo por usted. Habrá una vida más. Únase a esta campeona, a esta ganadora. Ella está derramando lágrimas en la presencia de Dios. Iglesia, sé que necesitamos más momentos como estos, pero quiero que se ponga de pie en esta hora, todos, y levante sus manos al cielo en dirección de esta vida. Levante sus manos al cielo. Póngase de pie y levante sus manos en dirección de esta persona y ayúdeme a orar por esta vida. Esta vida necesita liberación y bendición de parte de Dios. Lo que ahora se va a producir no solamente es una fiesta en los cielos, sino el verdadero proceso por el cual Dios ha enviado esta palabra para usted y para su servidor. Si usted comprende bien, yo le ruego, solamente eleve su clamor, iglesia, eleve su clamor. Quiero escucharle, eleve su clamor. Levante sus manos con autoridad. Esas manos muchas veces Dios las ha utilizado para sanar a los enfermos y para dar bendición y libertad a los cautivos. Y en esta hora no va a ser la excepción. Padre, yo te ruego por esta vida. Transfórmale, dale una vida nueva. Dios, ruego por esta vida. Intercedemos, Padre, para que el milagro del nuevo nacimiento haga el efecto transformador por el cual tú envías esta palabra. Comprendemos muy bien que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Junto con la congregación ahora rogamos la intervención de tu Espíritu Santo, y que toda atadura, Señor, toda contaminación del enemigo ahora la reprendemos, y tú puedas darle, Señor, una liberación poderosa, de tal manera, Dios mío, que ella pueda no solamente convertirse de su maldad, sino ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Pongo, Señor, esta vida en tus preciosas manos. Guía, Señor, a sus hijos. Guía, Señor, esta vida, te lo ruego. Y dale, Señor, la paz que su corazón tanto está necesitando. Ruego, Señor, por la congregación también, para que tú, Señor, le auxilies, para que tú, Señor, nos guíes, y que podamos ver tiempos de refrigerio espiritual para la congregación, Dios mío. Lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya nosotros te damos las gracias. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Dele gracias, hermano, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en este momento.